Bueno, bienvenidos a un capítulo más de La Palabra Radical. Gracias por estar acá, Marcelo, Tano. Bienvenida, Gracias a Clara. las personas que nos escuchan y que nos siguen. Seguimos con este tema tan importante sobre la moralidad sexual. Y vos en el capítulo anterior, Tano, nos habías introducido en Mateo, ¿no? En Mateo 21. Y pasaban aquellas épocas en aquel, ¿no? Que venían los jefes religiosos de las instituciones, ¿no? de aquel momento, aparentemente los moralistas, por decir de alguna manera, y le preguntaban a los discípulos, o sea, de Jesús, ¿no? ¿Y por qué Jesús se junta con... Acá habla de publicanos, Sí, pecadores, rameras, sí. ¿no? Los parias de la sociedad. Sí, yo creo que era el prototipo, no es el deseo de poner un De ejemplo pecador. para que nadie se sienta mal, pero hoy por hoy creo que quizás, no sé, en la sociedad ya ha cambiado tanto que prácticamente ya todo lo malo llamamos bueno, por lo tanto ya creo que el estigma, pero creo que históricamente eran los pares de la sociedad y hoy por hoy creo que me pongo a pensar entre un vendedor de drogas, un estafador, Sí, bueno, personas... estos eran el prototipo del pecador, Claro, que pero era lo si que... si tratamos de poner un modelo actual, quizás un adicto descontrolado y un vendedor de drogas, creo que hoy, o un estafador, una persona que no sé qué otro modelo uno podría llegar actual, podría uno pensar, porque cuando Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Es un beneficio? O sea, los parias de la sociedad, los cobradores de impuestos de aquella época, como era Leví Mateo, como era Saqueo. ¿Por qué primero no lo lees? Vamos a Porque leerlo, vamos a lo leerlo. tenemos en mente Vamos del a leerlo, anterior programa, pero hay exactamente. alguno que igual Sí. se enganchó ahora y... Esto está en el contexto de la parábola de los dos hijos de Mateo 21 y Jesús hace una afirmación en el versículo 31 en adelante, dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En otras versiones dice, los adelantan, o sea, van en la carrera esta, van más cerca, ya están más cerca de terminar, de llegar a la meta. Y dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Es un beneficio ser un narcotraficante? O sea, es mejor para mí, si yo quiero estar más cerca de Dios, mejor me hago primero narcotraficante, está después... bueno, sí, lo que decís está bueno porque también en otros versículos, en Mateo 9:11 dice, ¿por qué come vuestro maestro, no, con publicanos y No, pecadores, sí, no? sí. Para ellos todos estaban en una misma bolsa, en una misma categoría, todos eran indignos de entrar a la sinagoga, de entrar al templo, de compartir con ellos los beneficios, Sí, ni siquiera ¿no? socialmente... Bíblicos. Pero me gusta porque lo vemos en la vida de Jesús. Jesús se acerca a aquellas personas que sienten la necesidad de Él. O sea, los publicanos y las pecadoras, cuando uno está alejado de Dios y tan alejado de Dios, como vos dijiste algunos ejemplos, ¿no? El drogadicto, el narcotraficante, toda la sociedad los culpa. te hacen Y sentir ellos, y el rigor. ellos mismos saben, ¿no? Sí. Porque tienen una moralidad, ¿no? Que igual puede estar silenciada con el tiempo, pero ellos saben de que están en el error y que entonces eso te lleva, ¿no? A que sea evidente que necesites a un Dios que te Exactamente. ayude. Sí. En cambio, aquel publicano que se viste, sacerdote, ¿no? Fariseo que se vestía con esas vestiduras, con su pelo, que iba siempre a orar, ¿no? Aparentemente no estaba lejos de Dios. Si no Su había... corazón podía ser envidioso, podía ser mentiroso, podía ser avaro, ¿no? Pero su corazón estaba lejos de Dios, aunque en la apariencia parecía estar cerca, Sí, ¿no? perdía el efecto espejo, ¿no? La sociedad muchas veces, cuando uno no hace las cosas, uno no puede confiar en lo que dice la sociedad, porque la sociedad, así que durante tantos años la homosexualidad fue, obviamente rechazada, sabiendo que la Biblia, por lo que hemos leído y vamos a leer, no la aprueba. Durante muchos años Pero que ya existía. existía. Durante muchísimos años, diría siglos, se llegaba al abuso y a la violencia contra los homosexuales. Y sin embargo, ¿cuántas personas hemos oído nosotros que fueron condenados o fueron repudiados o fueron perseguidos por ser avaros?
o por ser maledicentes. Tenemos un capítulo que va a salir en breve que habla sobre el tercer mandamiento. Entonces, el hombre, la sociedad en general, no suele ser un buen espejo. Así como hoy por hoy está hasta el que no es un promiscuo, es un tonto que no ha disfrutado la vida. La sociedad, las películas nos anima a eso. En general, estos pecadores eran personas que estaban totalmente, como vos mencionabas, confrontadas con el supuesto bien común. Sin embargo, estos otros pecados, nosotros incluso tan alterado tenemos la visión que hasta consideramos cuando una persona es extremadamente exitosa en algo, nosotros decimos es soberbial lo que está haciendo, como si fuese un don, algo positivo, ¿no? Obviamente uno a veces admira de buena fe a las personas y los admira y ya está, no lo estás idolatrando, pero muchas veces nosotros consideramos el éxito de las personas, que muchas veces los obtienen a expensas de la opresión o el robo, lo consideramos como algo bueno. Entonces, no tenemos en la sociedad un espejo claro en el cual mirar. O bien nos va a agrandar nuestros pecados y nos va a hacer sentir que ya no tenemos forma de poder... No hay solución. O bien nos va a alterar la realidad de manera de pensar que estamos llevando una vida totalmente lícita y correcta delante de Dios y de los hombres, cuando no lo es. Qué difícil, ¿no? Por eso la única persona en la cual nosotros podemos mirar y saber realmente qué es lo que tenemos que cambiar y cómo seguir el modelo es si miramos a Cristo. Bueno, los rabinos, los sacerdotes, toda esa gente esperaban que ellos se fijasen en estos. Sí, y de hecho estaban para eso. Pero como no reflejaban a Cristo, ya no servía ese reflejo que daban. Nosotros, si nos ponemos a mirar, si yo miro en otro, seguramente voy a ver muchas cosas malas, porque todos tenemos muchas cosas malas, tenemos errores, tenemos falencias, eso es así. Entonces, si yo me fijo en ti, voy a decir, uy, qué bien estoy. Claro. Igual tengo que arreglar cosas, pero estoy mejor, porque siempre va a haber alguien que esté peor que yo. Pero si me fijo en Cristo, ya no me fijo en los otros, que es realmente el sitio donde tengo que apuntar, pues entonces ya las cosas cambian. Ahí veo todos mis defectos, además aumentados. Sí. En este caso, pues el rabino se fijaba en sí mismo y decía, cuando veía al otro, al publicano, decía, madre mía, ¿cómo estás? Y gracias Señor, porque no soy como este, porque mira cómo está. Es decir, que si vamos a mirar a alguien, tiene que ser alguien que tenga unos valores inamovibles, que no sea como nosotros, que vamos variando, cambiando y modificando nuestras actitudes. En este caso, pues, ¿dónde tengo que mirar para saber qué es lo correcto y qué no? Pues aquí tenemos la palabra de Dios y tenemos que verlo. Que podemos tener desviaciones, siempre las vamos a tener. Y dentro de esas desviaciones, porque las vamos a tener, pues tenemos que ir corrigiendo las desviaciones, sea de carácter, sea de conducta sexual, de conducta financiera, financiera, las relaciones con los demás y tal. Son todo lo que no está derecho hacia Cristo, son desviaciones. A veces cuando pensamos desviaciones, no, es que este es un desviado, no, todas son desviaciones. Sí. El modelo es Cristo. Exactamente. Y ninguno es mejor que el otro, ni ninguna es peor que la otra tampoco. Porque si estaba citando un pasaje que decía que no van a ir al cielo los avaros, los estos, los... Sí, lo tenemos que leer. Vamos a leerlo. En 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá me gusta mucho porque dice, ¿no? Y esto me encanta porque te cuenta de que hay solución, no se termina todo en señalar al pecado. La Biblia, la ley de Dios no señala el pecado. Señala el pecado. Pero Cristo, lo que continúa el versículo 11 dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, o sea, ya te lavaste. ¿Fuiste? No hay ningún problema. Dios ya te lavó, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y empieza diciendo que estos erais algunos de vosotros. Sí. Quiere decir, hay solución. Hay solución. Claro. Para todos los que hemos leído, Porque... Y más adelante te dice en el versículo 19, ¿no?
¿Cómo es esta solución? O sea, tenés que acordarte que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el que habéis recibido de Dios y no es vuestro. Entonces, habemos sido comprados por sangre. Cuando nos damos cuenta el sacrificio que hizo Dios y el amor que hizo Dios por nosotros, ahí, eso que éramos, ¿no? De a poco el Espíritu Santo va trabajando para que deje de ser. ¿Puede Dios cambiar nuestros gustos? ¿Puede Dios cambiar nuestras tendencias? ¿Puede Dios cambiar nuestras costumbres? Nosotros no. Es un desafío, pero Él lo promete. Sí. Porque dice, así, alguno de vosotros eras así, mas ya habéis sido lavados. ¿Sí? Si yo creo... Hay un jabón. Exacto. Si yo creo que una persona que comete otro pecado que yo no cometo está fuera del alcance de Dios, es porque entonces yo me considero que yo soy mejor. Yo soy mejor que el otro. Y ahí tengo un problema, porque ahí tengo un problema de orgullo. Y Lucifer, que fue el inventor de, entre comillas, del pecado, ¿no? Su problema no fue de índole sexual. No es que Lucifer se acostó con un ángel a que encontró por ahí. Yo querría hacer una salvedad ahí. Sí. El pecado pensamos que hacer pecado es pecado, o que lo malo es hacer pecado, pero ¿qué es pecado? Es alejarse de Dios. Exacto. Cuando te alejas de Dios vienen todas las desviaciones. Inevitablemente. Exactamente. Entonces, el pecado es una palabra para definir lo que es el alejarse de Dios. Claro. Todo lo que está alejado de Dios es pecado. Y Lucifer no arrancó con un problema, estamos hablando específicamente, pues estamos hablando de lo que es la parte de la moralidad sexual. Él arrancó con el orgullo, con la avaricia, con la ambición de tener algo que le pertenecía al Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, es como dice él, ¿no? O sea, el apartarse de Dios. Después de apartarte de Dios, ya viene mi tendencia, mis deseos acariciados, mis inclinaciones. El mío puede ser mentir, o el de otra persona puede ser, ¿no? El que le guste tal cosa. Entonces, el apartarse de Dios ya va para unos y para otros. Una vez que nos apartamos de Dios, todo el grupo, nosotros, estamos no a las buenas de Dios, sino todo lo contrario. Pero tenemos la posibilidad de volver. Así es. Vamos a ver en el próximo bloque una situación que a veces, como mencionaste tú en el capítulo anterior, podemos usar pasajes de la Biblia como arma arrojadiza. El caso de Sodoma y Gomorra. Lo vemos en el próximo bloque. Sí, por eso. Sí, porque está... ¿El Espíritu Santo realmente es Dios? ¿Es distinto a Dios el Padre? ¿Es una entidad diferente al Hijo? ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta estos conceptos? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo? A su persona, a sus sentimientos y sobre todo a su obra y en cuanto nos afecta a nosotros. Te invito al estudio de la palabra de Dios, de este tema tan importante. Bueno, muy bien. En el segundo bloque nos había ya querido adelantar un poquito de este tema que nos parece interesante mencionar por ciertas ideas que igual podemos tener equivocadas, ¿no? De esta historia de Sodoma y Gomorra. Sí, lo tocamos a propósito de la homosexualidad. De hecho, a día de hoy, quizás no en forma ajustada o 100% acertada, como vamos a leer, la sodomía es un prototipo, lo que pasó con Sodoma y Gomorra es un prototipo de relato bíblico donde Dios aparentemente señala a la homosexualidad como la gran causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Claro. ¿No? De hecho, de eso viene la palabra. No vamos a leer todo Génesis 19, está allí el relato. La pregunta que yo quería plantear en estos pasajes, ¿Dios destruye a Sodoma y Gomorra solamente porque eran homosexuales? ¿Fue el pecado que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra? No, fue un conjunto de pecados. Fue como lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Ahí había un descontrol tan grande, se habían ido las cosas de madre, como solemos decir, y al final pues Dios tuvo que poner coto a ello y dijo hasta aquí, se acabó. Pero no era solamente las relaciones homosexuales o todas las desviaciones sexuales, claro, sino que fue un conjunto de cosas. Sí, la maldad, ¿no? En general, cualquier manifestación
de lo que habíamos dicho la otra vez, ¿no? Cualquier manifestación de ese apartarse de Dios. Uno va haciendo concesiones y va haciendo, ¿no? La humanidad y la sociedad en general va haciendo concesiones. Y es entonces inevitable y más fácil seguir adelante, ¿no? En el proceso de la desviación, cuando ya vamos haciendo pasitos chiquititos, ya nos parece más natural. Entonces, en esa época y en esa ciudad, pues era natural, ¿no? Las relaciones sexuales o de tipo homosexual, los afeminados, era así como también era natural la violencia en general. que había en todas sus manifestaciones, ¿no? Porque la historia de Lot es cuando ¿no? Cuando vienen estos dos viajeros a visitar la ciudad y entonces Lot con cordialidad y amabilidad los invita a dormir en su casa, y es cuando la multitud que está afuera, la gente que está afuera a la noche dando vueltas, dando por ahí, vayan a ser si están un poco igual borrachos o lo que sea, porque eso también tiende, ¿no? a sacar igual las cosas peores. Control en todos los ámbitos. Claro. Eso hizo que, ¿no? que la gente esté tan violenta, porque dice que con violencia querían hasta entrar a la fuerza a la casa de Lot. Entonces, todo lo que lo dijimos en el otro capítulo, todo lo que nuestras tendencias internas cuando estamos lejos de Dios, descontroladas, pues ahí está. Exactamente. Pero una cosa antes de que nos vayamos de ahí, no es que solamente querían tener conocimiento porque dice, venga para que los conozcamos, no, querían tener relaciones con ellos. Claro, sí. Querían, pero no eran relaciones, oye, vamos a conocernos y a ver si tenemos, era violencia sexual. Sí. Pero él le ofrece a sus hijas. Sí. Es que no solamente eran hombres con hombres. No. Da igual. Sí. Eran hombres con hombres, mujeres o hombres con mujeres y tal. Eso no tiene que ver. El asunto aquí es de hecho, todo esto está mal porque está fuera del matrimonio, porque no hay consentimiento, porque no está dentro de los parámetros de Dios. Te has alejado de Dios y como decías tú, pues al final ya entras en un abanico de situaciones que no sabes cuáles son los límites. Esto teniendo en cuenta que cuando cuando Abraham negocia al final del capítulo 18, dice que si aunque sea hay 10 no van a destruir. ¿Qué eran? ¿El 99,9% eran homosexuales? No. De hecho, un poco más adelante en el relato bíblico de Génesis 19, cuando la mujer de Lot, cuando Dios le dice, huyan hacia los montes y no miren hacia atrás, y la mujer de Lot no se resiste y mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal. Que también, que era lesbiana, por eso quedó. No, o sea, la ofensa de Dios es para con todos los pecados. No para Dios el pecado es exactamente, no solamente es porque lo que le pasó a la mujer de Lot fue que ella vio su vida, que incluía muchos pecados, no sabemos si también era lesbiana o no es el caso. Ella lo que hizo fue mirar con agrado el pecado en general, y por eso fue convertida en una estatua de sal. Entonces, cuando nosotros vemos que hay retribuciones, como tú mencionaste en el caso no hubo ningún castigo mayor al diluvio hasta ahora. Solamente se salvaron 8 de toda la raza humana, ¿vale? Noé, su mujer, sus 3 hijos con sus 3 mujeres. Con Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. Ahí se salvaron 8 en el diluvio, que fue de agua. Sí, pero bueno, esto es Sodoma y Gomorra y de fuego, pero a lo que voy es, y sabemos que la maldad era de todo, porque cuando Dios se siente mal, no dijo, estos pervertidos sexuales. O sea, cuando lo podemos leer en el relato del diluvio, ¿no? Cuando Dios mira, ve a toda la humanidad entera consagrada al mal. Habrán estado los que eran violentos, los que no paraban de robar, los que no paraban de matar. Ahora, estas cosas parecen ser terribles y extremistas, y la sociedad, hasta no cristiana, con su ética y moral, ve y culpa estas cosas terribles, ¿no? Como el homicidio, ¿no? Como, cosas así tan extremas. Sin embargo, cuando Jesús vino, nos abre todavía un mundo oculto a la vista, pero no para él, porque él cuando vino y dijo en Mateo 5:27, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, no fornicarás? Ahora yo les digo más todavía, ¿no?
que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adultera en su corazón. O sea, y eso no significa que tenés que andar así, ¿no? Estas cosas obvias ya sabemos que están condenadas. Pero acuérdense que va mucho más allá. Va sobre tu corazón. Y no significa, claro, por eso dice mirarla para codiciar. Eso no es lo que vos decís. Claro. No significa que no podamos mirar y no podamos apreciar la belleza, ¿no? Y no nos sentamos atraídos, porque dice que hasta la atracción sexual es puesta por Dios en nosotros, porque nos atraemos sexualmente con nuestro esposo y esposa, ¿no? Ahora, cuando eso se transforma en codicia, ¿no? Sí. Sí. Cuando eso se transforma, entonces ahí ya, y puede ser que ni siquiera cometas el acto. Sí. No, te lo quedas en la mente. Lo quedas en la mente. Sí, entonces, bueno, el acto se cumple, pero en la mente. Exactamente, por eso dijo... Tú te has hecho una película ahí, tal, con esa persona, que puede ser hombre o que se puede ser mujer, porque no dice que no. Entonces, ahí ya te has desviado. Claro. Y te has alejado de Dios, has pecado. Tal cual, eso es pecado. Sin que sea manifiesto externamente, ¿no? Y que pueda ser condenado por la sociedad. Públicamente, claro. Entonces, Jesús en varias ocasiones, cuando él, en el caso, por ejemplo, en la fiesta en la casa de Simón, cuando viene María, que justamente había sido condenada y repudiada por todo el mundo por ser una adúltera, una fornicaria, cuando él habla con Simón, ¿él qué le dice? Las personas que se le ha perdonado mucho, claro. No es que a las que más se le ha perdonado, más aman. No es que porque era una fornicaria pecó más, sino la persona que realmente se da cuenta de lo terrible que es ofender a Dios en su concepto de su propia vida, ha pecado mucho. Ya no da igual qué hiciste. Vos cuando mirás a Cristo y te encontrás con Cristo en tu vida, ser un borracho te parece lo peor que hay en el mundo. Y el otro que no es borracho, pero es un mentiroso, claro, o una mentirosa, le parece ser lo peor que existe para él, porque cuando vos te acercás a Cristo ya desaparece tus virtudes o los pecados que vos no cometés, y empezás a ver la grandeza de tu pecado. Por eso cuando habla dice Jesús dice el que se le perdona mucho ama mucho, es porque cuando vos realmente sos consciente de lo malo que es lo que vos haces, empezás a amar a Dios, y por otro lado, al mismo momento, los pecados de los demás dejan de ser, ay, qué terrible mi vecina lo que hace. Por eso Dios nos manda a ser puros en todos los aspectos, íntegros en todas las esferas de nuestra vida. Por eso nosotros no condenamos la homosexualidad, o condenamos la homosexualidad y también condenamos la heterosexualidad, porque la heterosexualidad también puede estar tan alejada de Dios como está alejada la homosexualidad. Porque la heterosexualidad, si no sos puro, ¿sí? Ojo que tus pensamientos, Jesús dijo, tus pensamientos y tus intenciones de corazón tendrá otras consecuencias. Son lo mismo que el acto ilícito. Entonces, busquemos la pureza. Y si nos guiamos por las consecuencias, mirá qué alterado puede llegar a ser todo. Y guarda esto, por favor, que se reproduzca estas frases que voy a decir, si no se entiende bien de primeras. Si nosotros vamos a solamente guiarnos por las consecuencias, muchas veces tiene menos consecuencias negativas la homosexualidad. Esto lo digo para los puritanos que piensan que no, bueno, está bien, yo me acosté con mi vecina, pero claro, por lo menos no soy homosexual. Tiene menos consecuencias la homosexualidad, protegida cuidando de no contraer ninguna enfermedad, que ir teniendo hijos por ahí. Pero no tenemos que ponernos a pensar cómo yo humanamente pongo un índice de, a ver, 2 Padre Nuestro, 3 Ave María, no, eso 2 Padre Nuestro y 3 Ave María, eso es peor. Por eso a mí me gusta mucho Gálatas 5, cómo Pablo involucra en todos los pecados que son desaprobados por Dios, muchas cosas que no tienen aparentemente nada que ver. Porque dice, ¿no? 5:19, manifiestas son las obras de la carne. O sea, esto es lo que vas a hacer de acuerdo a tu propio pecado que vive en vos. Cada uno más, otro menos, porque no todos tienen la misma tendencia, ¿no? Adulterio, muy bien. Fornicación, qué terrible. Inmundicia y lascivia, vale. Idolatría, lo hemos leído en el capítulo anterior. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión,
herejía, envidias. No te pone, no, bueno, pecados blancos, pecados marrones, pecados Además, negros. No los ha puesto de mayor a menor. No. Están como mezclados. Claro, ¿no? Sí. Dice, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y aquí me gusta lo que dice, los que practiquen, no los que hayan practicado. Porque Pablo sabe que Dios no tiene problema con las personas, porque Dios los puede perdonar y los puede transformar. Porque Dios no odia al pecador, odia al pecado. Exacto. Esa es la distinción. Dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego te pone a contrapartida con estas cosas terribles, las cosas que Dios desea poner en tu vida. El cambio que Dios te propone. Claro. Y te lee los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, los que son de Cristo, o sea, los que le dicen a Cristo, mira, yo soy todo esto. A mí el versículo 20 o a mí el versículo 19 me describe no hace falta que estos versículos te describan a ti todo, sino que puedas estar dentro de uno de ellos. Claro. Cuando te está comparando las contiendas con la lujuria y las orgías con las borracheras y los celos, estás en el grupito. Sí, pero está metiéndote en el mismo grupo. Lo que pasa es que nosotros a veces nos negamos, nuestro orgullo no nos permite darnos cuenta que nosotros estamos, si no fuese por la gracia de Dios, estamos todos en el grupo de personas que van a ser perdidas, que van a ser los perdidos. Todos, sin excepción. Sí, no queremos, porque para nosotros nuestro pecado no es tan terrible. En el capítulo anterior que estuvimos leyendo sobre 1 Corintios 6, en el 12 dice, todas las cosas me son lícitas, es decir, puedo hacerlas. Pero no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo puedo tener, porque hay personas que dicen, no, es que esto lo traigo en los genes. Es algo que he heredado de mis padres que no yo puedo lo evitar. odio, no lo puedo evitar. De tal palo tal astilla. Sí, pero no, sí que lo puedo evitar. La palabra de Dios te lo dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Tengo una lucha, pero una lucha no quiere decir que estoy vencido. Sí, y una lucha fuerte, porque Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. La crucifixión no es un acto de, crucificame un ratito. Pero no, es una lucha. Es una lucha, pero no estoy vencido, no estoy derrotado, sino que puedo estar caído, pero no derrotado. Exacto. Es decir, Pablo nos da ejemplos todo el rato de cómo podemos salir adelante. Y el asunto de que si yo tengo esta lucha interna, no la voy a luchar solo. Así es. Tengo la fortaleza de Cristo que Él me va a ayudar a vencer. Ahí está la solución. Y Jesús dijo que Él ya venció. Claro, venció por nosotros, para que nosotros tengamos ese poder. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Oh my gosh, my goodness. Adonai, Papito del cielo. El nombre de Jehová es tan importante, es tan trascendental, que no tenemos que ni siquiera mencionarlo en vano. Te invito al estudio de la palabra de Dios. Vamos a analizar desde el punto de vista bíblico por qué es tan importante y tan trascendental respetar también el tercer mandamiento. Bueno, muy bien, para ir concluyendo estos 2 capítulos tan súper importantes y interesantes, creo que en este último bloque debemos recalcar, ¿no? Esta esperanza, estas soluciones, este camino, esta salida que Dios nos muestra, ¿cómo llegar a ella? Es buenísimo lo de la salida, me encanta, porque es que cuando te encuentras que, como la mujer esta, que lo que decías antes tú, se ve con todo el cúmulo de pecado, no ve salida. No encuentra solución. Y dice, bueno, ¿y qué hago? Pues ya sigo embarrándome en lo que estoy y ya está. Y sin embargo, Dios le da la solución y es como, claro, ¿cómo no lo va a amar más ella a él que el otro que no sentía que estaba pecando? Así es. Es que es normal, porque si estás tan embarrado y tan embadurnado que dices, es que ya no una puedo, mancha más al tigre. ¿Qué hago? Exacto. Fíjate que la historia de Juan, ¿no? Juan 8, la mujer adúltera, es una situación desesperante. Desesperada. Sí. O sea, la muerte misma era, ¿no? Exactamente, era ya el momento culmine ya de castigo y muerte. Ya eso lo único que te quedaba era de hecho, se lo trajeron a Jesús
Pero porque ella conocía su situación, los que la rodeaban también conocían la situación. ¿Qué solución encuentran? No, Ninguna. no, ninguna. De hecho, por eso digo, lo habían traído con la idea de que Jesús no tenía opción. Estamos leyendo Juan 8, ¿no? La mujer adúltera, sí, donde lo único que le quedaba a Jesús, humanamente pensando, es la condenación, o sea, tirarle la piedra. Y Jesús no prueba. Me gusta porque a veces uno cuando piensa en Jesús, el Jesús que perdona los pecados, Jesús se siente extremadamente ofendido por el pecado. Jesús ama al pecador, pero Jesús le ofende. De hecho, vino a morir a causa del pecado. No es que, ay, Jesús, cuánto me amás, da igual todo. Cuando se encuentra con la mujer samaritana... Es que no da igual todo. Claro, cuando se encuentra con la mujer samaritana, antes de empezar a hablarle del reino de los cielos y de la salvación y de la vida eterna, lo confronta con la situación que estaba viviendo esta mujer samaritana, que tenía muchos maridos. O sea que para Jesús no es algo baladí, no es una tontera el hecho de que uno no tenga su vida sexual ajustada a su propuesta. Y fíjate, pero no termina ahí, no termina en listo, ahora andá a buscar a tu marido, sos una cualquiera, a ver, no, él usa eso para llegar, lo mismo que él escribe en el suelo para atacar a las personas, para defender de las personas que están atacando a esta mujer, pero cuando llega el momento y le dice yo no te condeno, no le dice seguí, dale, no pasa nada, es que lo que pasa es que sos muy joven y claro, como sos tan guapa es imposible. Le dice vete y no peques más. Al otro que está paralítico también posiblemente por a causa de un pecado, le dijo vete, no peques más para que no te venga otra cosa peor. O sea, no es que da igual todo. El perdón de pecados limpia el pasado, pero no habilita a pecar en el futuro. No es que te dice listo, ya, yo saco la carta, esta carta mágica que cada vez que yo peco, la meto y pago mis pecados con esta tarjeta de crédito que nunca se le acaban los fondos. No es la idea. Fíjate que este relato está muy bueno porque en el versículo 3, ¿no? Dice que le traen los escribas y los fariseos, ¿no? Aquellos que eran el top de la top de referencia religiosa, de moral y de se supone, ¿no? A las apariencias. Y le traen a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en el medio, dijeron en el versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley, ¿no? Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿No? Sí, no, obviamente. La situación era... Y fíjate vos que ellos hasta en este momento son unos mentirosos, porque la ley no condenaba solamente a las mujeres encontradas en adulterio, obviamente, sino que la ley de Moisés condenaba a los dos. Dice a tales mujeres como si fueran una, ¿no? Sí, a nosotros no. Levíticos 20 dice clarísimamente que en todos estos actos Dios, la orden era la condenación para los participantes. Exactamente. No era solamente para la mujer. Pero el asunto no es que quería matar a los que pecaban. Obviamente. Lo que quería era erradicar dentro del pueblo al pecado. Exactamente. Y que ellos vieran el problema del pecado. Pero ellos no se enfocaron en eso, sino que se enfocaron en apedrear. En la letra. Exactamente. Pero fíjate vos que dice en el versículo 8, ¿no? El 7, ¿no? Insistieron, ¿no? En preguntarle, Jesús no contestaba, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, ¿no? Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, fueron saliendo de uno, ¿no? Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Acusados de su conciencia porque Cristo estaba escribiendo los pecados de cada uno. Claro. Cuando dice, ni yo te condeno, porque los otros ya se habían ido, sí, ni yo te condeno, porque él veía los pecados de ellos y los de ella. Sí. Aquellos que están ocultos aparentemente a la vista pública, ¿no? Sí. Pero estos sacaron a la luz los pecados de ella. De ella nomás, sí. Pero no los de ellos. Que tampoco están interesados en nada en la salvación de ella, ¿eh? No. Ellos solamente hicieron esto para ver si podían... Exactamente. Jesús. Que eso es importante porque a veces cuando hablamos en el ámbito social, de los grupos familiares, de las iglesias, cuando vos señalás el pecado, ¿cuál es tu intención? ¿Vos querés animar a una persona, ayudarla
para que se aparte del mal, o tu intención es mostrar que esa persona es peor que vos y que vos sos mejor y cómo podemos permitir? Es que la intención... Porque eso es la diferencia. Claro, la intención de Jesús siempre es para salvación. Para restaurar. Exactamente. Ahí está el asunto. Exactamente. Eso es lo que hizo con ella. Y de aquí en adelante fue la más agradecida. Pero es que además es increíble, porque si dijiste, conocemos... ¿no? Al que más perdona, más agradecido está, al que más se le perdona es al que más ama. Claro. Sí. Porque ella había sido una de las personas que había sido introducida dentro del pecado por uno de estos de que la fue a llevar ahí. Sí. Es que eso es una cosa interesante, para hablar, mira, para que no pensemos que solamente ni las fornicarias, ni los soberbios, ni los orgullosos. Fornicarios, en general. Fornicarios, claro. en este caso específicamente hablando de Simón el leproso y María Magdalena. Simón el leproso, cuando se dio cuenta de su pecado de soberbia y orgullo, estaban los dos, estaba Judas y Simón, porque cuando viene ella a lavarle los pies y los demás dicen, uno dice, si este realmente fuese el Hijo de Dios o sería profeta, se daría cuenta a quién está tocando, ¿no? Y hay otro, ¿por qué no se gasta ese dinero en algo más útil? Los dos son sorprendidos con orgullo. Judas, porque esto es muy bueno, esa situación ocurre en presencia de los 12 discípulos y Judas es el que dice lo que dice, ¿no? Cuando Jesús dice el que mucho se le perdona, mucho ama, se los dice a los dos, a Judas y a Simón el leproso, que ha sido curado. De hecho, recordemos que Simón está ofreciendo un banquete de agradecimiento por haber sido curado de la lepra. Cuando las dos personas, los dos orgullosos, son confrontados, uno decide humillarse, Simón. Sí. Y Judas decide en ese momento revelar y salir y traicionar a Jesús. O sea, no hay nadie, no hay ningún pecado que no tenga cura. No. Porque acá están los dos orgullosos. Pero Dios no lo revela a todos. Es que es increíble. Él desea revelarlo, ¿no? No los se lo acusa dice, públicamente. No los pone en evidencia delante de todos. No, es muy bueno eso. Uno se da cuenta cuando una persona habla a quién se está refiriendo, ¿no? Muchas veces que le calza la chaqueta que se lo ponga. Claro. Muy interesante porque, un micro paréntesis, ¿no? Dios nos dice claramente cómo tenemos que tratar el pecado. Los pecados privados se tratan en privado. Dice, cuando uno sorprende a uno pecando, vas tú solito, callado la boca, sin andar calumniando a nadie, y hablas con la persona que se equivoca. Haz lo que yo hice, porque es lo que hizo Jesús. Claro. Y habló a su corazón y habló ahí. Luego, si no te oye, recién vas con otra persona para que haya un testigo. Y recién lo hablas a la iglesia o públicamente cuando ya el pecado necesita hacer un tratamiento social. Porque hay que erradicar el pecado. No hay que vamos a dejar que esto siga total, vamos a ser buenos y no vamos a hacer nada. No. Pero es que tenemos que seguir solamente la receta de Jesús. A veces nosotros somos, si el que pecó es un hijo mío, mi papá o un amigo mío, solamente nos callamos la boca y tapamos si podemos el pecado para no hacer nada. Y si es alguien que no me gusta, vamos a exponerlo públicamente para que veamos todo, le vamos a sacar en Facebook, en Instagram. Miren lo que hizo este, qué vergüenza. Se entere todo el mundo. No. Y que yo no soy como este. Claro, no. Dios no deja ningún detalle Ahora está muy bueno porque Dios busca en nosotros eso bueno que tenemos. Y Él ve en nosotros el potencial que tenemos en sus manos. Por eso en Isaías nos exhorta a un arrepentimiento sincero. Y Dios busca, está muy bueno el versículo en de Isaías 1, el versículo 18, ¿no? Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Arreglemos esto. Sí. Tengo acá una goma, te borro, te perdono, ¿no? Así como ese rey que perdonó la deuda de muchísimo dinero. Exactamente. Ven que estemos a cuenta, dice. Entonces dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, sean rojos, ¿no? La sangre mancha y es difícil sacarla de la ropa, ¿no? Dice, serán blancos como la nieve. Aunque sean como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, es maravilloso. A mí me encanta. Lo que pasa es que también, así como vemos tenemos que ver lo que pasó en la oración de Cristo. Dice, perdonad para que sean perdonados ustedes también. Es decir, así como ustedes perdonan, serán perdonados. Sí. El perdón no exime a las personas de las consecuencias, ni tampoco exime a las personas damnificadas o las personas que están interesadas en el ofensor y en la víctima
de no tomar medidas para ayudar. Es que el asunto es restaurar. Restaurarlo. Si vos decís, mira, yo te perdono, pero como sé que tu tendencia es te sentís atraído por los menores, vamos a ayudarte. Porque si tú tienes este problema, yo no te voy a dejar solo, no te voy a poner a que lleves adelante una escuela o un jardín de infantes y dejarte solo. De la misma manera que nosotros, si tenemos un amigo que está haciendo una dieta, una amiga que está haciendo dieta, no nos podemos comer un helado delante de él porque lo queremos. Claro. No se trata de que, perdón, sí, ya no, acá hacemos como que no pasó nada. Espiritualmente hacemos que no pasó nada porque Dios hace eso, dice que Él se olvida de nuestros pecados. Y a la vez, nosotros, los que hemos cometido el pecado y las personas que están alrededor nuestro, todos vamos a tomar decisiones para ayudarnos mutuamente. Si tu problema es el chisme, yo voy a tratar de hacer lo posible para que cuando veo que estás en una situación de que estás por empezar a hablar mal de alguien, me pongo, no sé, a cantar o me pongo a hablar de fútbol, invento algo. Desviamos el tema y para ayudarte. Claro. De la misma manera aquí pasa con el ámbito de la sexualidad. Si nosotros vemos que hay situaciones que nos ponen en riesgo, vamos a tratar de evitarlas. Y si sabemos que hay una persona, una mujer, que ve, que la mira mucho, por amor a la otra persona, va a tratar de hacer, no va a andar ahí como si fuese, no, porque todo tiene que ocurrir. Pero uno no va a ser piedra de tropiezo, y uno va a tratar de ser personas que con la ayuda de Dios vas a tratar de crear un ambiente propicio. Luego la persona va a tomar buenas o malas decisiones en base a sus decisiones, ¿no? En base a sus deseos. Pero esto es lo que vos hablas de la restauración, claro, cómo Dios desea. Acá lo dice en Romanos 8, y ya para terminar los últimos versículos de Romanos 8, por ejemplo 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por nosotros mismos, porque haga algo bueno en nosotros. No, porque además tampoco tenemos las fuerzas como para eso. Exactamente, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, el amor es todo y cubre multitud de pecados. Sí, a mí un detalle que habla también Pablo en Romanos 8 es la necesidad de orar por el Espíritu Santo. Si nosotros somos conscientes de que estamos luchando contra el mal que habita en mí, porque Pablo, una de las cosas que hablaba era eso, ¿no? Es el mal que está. La única forma es que nosotros podamos participar de la naturaleza divina, que esto solamente es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no? Para que la justicia, estoy leyendo Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuánto necesitamos orar? Y sabemos que si queremos vencer, tenemos que tener una relación con Dios estrecha y profunda, porque de otra manera ya podemos sentirnos súper orgullosos de que no somos homosexuales, o que no, porque yo soy puro y nunca contaminé mi matrimonio. Buenísimo, te felicito. Pero eso, si vos no cubrís todos los demás detalles, no sirve para nada. Pero bueno, Cristo cuando vino aquí no vino para regocijarse de lo bueno que era, no, sino para conciliarse con los que estábamos mal. Exactamente. Y ese es el asunto, es que Él nos da la solución. Hay un versículo que, bueno, hay muchos versículos ahí, en este mismo capítulo 8 dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, lo que acaba de leer Clara es maravilloso. Podemos tener la solución y la tenemos en Cristo. Todos. Que no tenemos fuerza para vencer esa tendencia, no te preocupes, porque en Cristo está la solución. Ahí, y con eso nos tenemos que quedar, que es lo importante. Hemos tocado un tema difícil y complicado. Qué clara que es la Biblia respecto a los pecados, y qué clara que es la Biblia respecto al poder que tiene Dios. Y a todos los temas. A todos. Creo que hasta ahora, no sé si ya lo sabemos, pero la Biblia no deja ningún tema sin tocar y sin tratar, ¿no? En eso podemos quedarnos tranquilos, que si queremos un manual, vos hace unos capítulos atrás hablabas de que no hay manual para ser padre, y sí lo hay, porque es la Biblia. Acá tenemos un manual de conducta sexual, y lo tiene todo bien claro, y es para nuestra felicidad, ¿no? El que nos creó, ¿quién más
va a saber cómo tratar estos temas, ¿no? Muy bueno. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí.